Flash fotográfico a cargo del grupo número 4. ¿Qué es el flash fotográfico? El flash fotográfico eléctrico fue inventado en 1830 por el físico estadounidense Harold Eugene Ayrton, con el fin de poder capturar imágenes de objetos que se desplazan a gran velocidad. Las propiedades del flash fotográfico son una fuente de energía, pilas, acumuladores, corriente eléctrica y un dispositivo de labor de tensión voltios o uno o más condensadores en el tubo luminoso con el circuito encendido. Para ello, los materiales que usamos fueron una protoboard, una resistencia a 220 ohmios, dos multímetros que nos ayudaban a calcular y medir la resistencia, y el otro el condensador. ¿Cuál era su capacitancia? Necesitamos un condensador polarizado de 15 microfaradios y 8 voltios, un LED, un bombillo LED, un pulsador, un relé SDT, un suministro de energía de 9 voltios y 5 amperios, y necesitamos cables para conexión. Bueno, explicando el circuito, el flash fotográfico, en primer lugar tendríamos conectado un relé eléctrico. ¿Qué es un relé eléctrico? Es un dispositivo que internamente posee una bobina, que funciona controlado por un pulsador, que por medio de la bobina o un electromán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Por consiguiente, tenemos que el condensador se encuentra en posición inicial del relé. Eso quiere decir que el condensador simplemente se está alimentando. Al momento de accionarse el relé, eh, con el, con el pulsador, tenemos que el relé en el segundo tacto dirige la energía almacenada hacia la red, y conforme se agota se va apagando el LED. ¿Para qué necesitamos la resistencia? La resistencia solo se coloca para evitar una sobrecarga en el circuito. Despejar el tiempo en la ecuación de corriente para la carga y la descarga. En la ecuación de la corriente despejamos la variable t con el fin de determinar el tiempo estándar que maneja el circuito RS. Vamos a realizar el despeje del tiempo y encontramos que el tiempo es de 0,013, el cual reemplazamos en la ecuación y con los valores correspondientes, y encontramos cuando el capacitor está totalmente cargado, el valor. De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente, donde se estima el tiempo inicial en la carga del circuito y la constante de la carga, procedemos a correr la simulación en Tinkercad para el circuito RC del flash fotográfico. Una vez se corra el proceso de simulación en Tinkercad, vamos a tomar en intervalos de tiempo de 2 segundos los datos de la diferencia de potencial o voltaje del capacitor y de la resistencia. Esto lo hacemos con el fin de validar que la suma de estos dos datos dé como resultado el voltaje de la fuente. Esto significa que se está corriendo correctamente el voltaje dentro del circuito. Con los datos del voltaje del capacitor, de acuerdo a los intervalos de tiempo que podemos apreciar en la tabla 1, lo que hacemos es despejar en la ecuación de carga con respecto al tiempo, que es igual a la carga final por 1 menos a la Euler elevado al menos tiempo sobre RC, que ya sabemos que RC es el tiempo constante del circuito, que nos dio 3.3 segundos. Al despejar esta ecuación nos dan unos datos los cuales graficaremos y que mostraremos en la siguiente imagen. En la gráfica podemos apreciar cómo se carga el circuito RC con respecto al tiempo.
La imagen nos muestra o la gráfica nos indica que este se carga exponencialmente positiva, siendo correcto con la información teórica para la ley de Kirchhoff. De acuerdo al tiempo que hallamos al despejar T en la ecuación de la corriente, tomamos el tiempo inicial de 0,013 en la ecuación de corriente para la carga. Sabemos que la corriente inicial de esta ecuación va a ser la diferencia de potencial en la fuente sobre la resistencia. Para esto sabemos que nos da un resultado de 4.09 por 10 a la menos 3 amperios, y esto lo reemplazamos en la ecuación de I con respecto al tiempo, que es igual a la corriente inicial por Euler elevado a la menos T sobre RC, sabiendo que RC es la constante de tiempo para el circuito, que es de 3.3 segundos. Al despejar todos estos datos en la ecuación, revisamos el procedimiento, que nos da como resultado que la corriente para el tiempo 0.013 va a ser 7,48 por 10 a la menos 3 amperios. Adicionalmente a la gráfica de carga del circuito RC, también graficamos la constante de carga para el circuito, la cual se calcula con la capacitancia y la resistencia que tenemos para el circuito, que en este caso es 1.5 por 10 a la menos 4 faradios y 22.000 ohms, dando como resultado 3.3 segundos. Del mismo modo como realizamos la ecuación anterior, vamos a hacer lo mismo, pero en intervalos de 2 segundos, corriendo la simulación en Tinkercad. Para ello nos da como resultado corrientes muy pequeñas que se alejan o que disminuyen de acuerdo avanza el tiempo. Con estos datos podemos analizar la gráfica, la cual se muestra exponencialmente negativa, ya que el proceso de la corriente con respecto al tiempo disminuye en comparación al proceso de carga del circuito con el condensador. Para el proceso de descarga del circuito que tenemos para el flash fotográfico, lo que hicimos fue, una vez estuviera cargado el condensador, procedemos por medio del pulsador a mantenerlo oprimido, y de esta manera, una vez mantenemos pulsado el pulsador, vemos cómo se activa el diodo que tenemos en el circuito, y a su vez con el multímetro que se encuentra en el condensador evidenciamos cómo a medida del tiempo se va disminuyendo el voltaje del condensador, pues hasta el punto de llegar a 0 voltios. Al realizar el descargue del capacitor, procedemos a calcular el tiempo cuando solo ha perdido un 1% de capacidad, lo cual nos da 0.016 segundos. En ese tiempo procedemos a realizar los cálculos correspondientes y a reemplazar en la ecuación, lo cual nos da Q por tiempo, que es 0.016, igual a 1.176 por 10 elevado a la 4. Luego de obtener los datos del voltaje del capacitor en el circuito, procedemos a recopilar esta información en una tabla en la cual vamos a calcular la descarga del circuito en función del tiempo. ¿Cómo la calculamos? La calculamos bajo la ecuación de la carga por Euler elevado a la menos T por RC. En el caso de nuestro circuito, pues el RC de nuestro circuito es 3.30 segundos. Calculamos adicionalmente la carga máxima a la que llega el circuito en determinado tiempo,
teniendo en cuenta el voltaje al que llega el capacitor en ese momento y el voltaje de la fuente. Y luego de haber realizado el cálculo de la descarga del circuito en función del tiempo, procedemos a mostrar esta información por medio de la gráfica. Y en esta gráfica podemos evidenciar que a medida que transcurre el tiempo, la carga del circuito va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, a tal punto de que la carga del condensador sea cero. Para obtener el tiempo de 0.016 segundos, procedemos a realizar los cálculos pertinentes para la descarga de la energía, lo cual nos da que la energía es igual a I tiempo, o sea, 0.016 igual a 4,016 por 10 a la menos 3 amperios. Posteriormente procedemos a calcular la corriente del circuito en términos de descarga. Esta se calcula teniendo en cuenta la intensidad negativa del circuito, es decir, la resistencia sobre el voltaje, y es multiplicada por Euler a la menos T sobre RC.